Saludos amigos de Saracay Televisión Canal 5, bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias, muy amables por su sintonía que nos dispensan domingo a domingo en este mismo horario. Gracias por mantenerse fieles a su programa y gracias por depararnos el tiempo que lo tiene algunas veces reservado para su familia, bueno, con nosotros para estar informado de lo que pasa aquí en Santo Domingo, el Ecuador y en el planeta Tierra, que es donde todos convivimos y compartimos. El 15 de octubre se dará a cabo la segunda vuelta electoral para elegir al presidente o presidenta del Ecuador, entre Luisa González y Daniel Noboa. Ambos han pasado una segunda vuelta. La población, o sea, usted y todos los que nos ven, queremos conocer en detalle los planes en todos los aspectos de ambos candidatos. La semana pasada estuvimos conversando y analizando aquí los programas económicos y ahora vamos a analizar los programas de seguridad de ambos candidatos para que escuchemos con dos analistas invitados sobre cuáles son las bondades o cuáles son las propuestas de ambos candidatos y si estas son susceptibles de conseguir el cambio que todos, absolutamente todos deseamos, que eso lo podemos sintetizar en lo siguiente, que podamos salir a la calle nuevamente con nuestras familias, a pasear, a comer, de pronto en la noche a tomarse un trago en alguna discoteca, en algún bar, sacar su celular en la calle sin tener el miedo de que se lo vayan a arranchar o de que cualquier cosa le metan un tiro. De los planes en el área de la seguridad de estos dos candidatos depende si vamos a volver o no a tener esa calma. Para analizar ambos planes hemos invitado a dos muy buenos amigos de En la Mira y sobre todo de Saracay Televisión, quienes en reiteradas oportunidades nos han dado el beneplácito de sus conocimientos. Nos referimos son dos coroneles en servicio pasivo. Miguel Orellana, coronel del Ejército y exgobernador de la provincia de Santo Domingo, y Edison Romo, coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea, ¿no? del Ecuador. Muchas gracias a ambos por haber aceptado compartir con nosotros hoy. Y bueno, directo al grano, bienvenido Miguel Orellana, comenzaremos con usted. Hay dos propuestas y nos gustaría que, pues, de ese balance equilibrado que usted ha demostrado en el análisis de todos los aspectos de la vida política del país, nos pudiera decir cuál es su opinión respecto a estos dos planes. Buenas noches, Jorge, un saludo cordial a mi coronel Romo, me place en conocerlo, y a todos quienes nos siguen a través del programa La Mira en Saracay Televisión. Bueno, los dos programas hay que irlos desmenuzando, pero orientan un esfuerzo en la parte de seguridad a lo que es la educación, al trabajo comunitario y a reducir el nivel de violencia e inseguridad dentro de nuestro territorio nacional. Yo creo que es factible irlo analizando poco a poco, pero en todo caso pues es el punto central, ¿no? Todos buscan trabajar en esa línea para darle al país la seguridad que tanto estamos buscando los ecuatorianos, como hemos estado acostumbrados a vivir y a ser considerados como esa isla o ese Ecuador de paz. Hay puntos en común, como usted bien lo dice, por ejemplo, el trabajo comunitario, de una u otra forma, lo plantean ambos candidatos, ¿no? Luego se abren las aristas, pero hay puntos en coincidencia, que ojalá quien gane pueda asumir los otros. Pero frente a esto quisiéramos saber el punto de vista del coronel Edison Romo. ¿Es posible que con estos planes que usted nos va a ayudar a desmenuzar ahora se pueda por lo menos comenzar a hacer el trabajo para volver a la tranquilidad en el Ecuador? Bienvenido, coronel Edison Romo, y gracias por acompañarnos en La Mira. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar en este gran programa, La Mira. Pues, Gonzalo Miguel, tenemos la oportunidad de conocernos hace muchos años y
Es un placer tener la oportunidad de conversar sobre un tema de gran interés en el país. Yo creo que lo fundamental que hay que entender es que en estos 18 meses, por más que sea sumamente, digamos, espectacular, nunca vamos a lograr solucionar las cosas. Lo que vamos a lograr es, de acuerdo al plan que yo sugiero, se lo haga incluso con planteamientos y objetivos alcanzables, metas que se las pueda alcanzar. Por ejemplo, en estos 18 meses yo diría un porcentaje de depuración de las naciones, rebajar los índices de crímenes y muertes a unos 5 o 10 puntos o 6 puntos y otras actividades. Pero el tema aquí es que lo interesante es ver los planes y ver qué tan contundentes y qué tan apropiados o qué tan factibles son. Porque claro, estamos enfrentando ante una amenaza que no es nacional, sino regional y mundial. Y en esos términos tenemos que darnos cuenta y ubicarnos en qué posición está Ecuador y desde dónde y cómo podríamos llegar a como se debería llegar con metas y objetivos alcanzables y en los planes ser más concretos muchos de ciertas actividades, especialmente en el plan del candidato Noboa, que es más concreto, pero es imposible que en estos 18 meses no. Lo que yo creo es que hay que hacer un plan nacional de seguridad, que todavía no lo tenemos, no se lo define. La Secretaría, que es la encargada de hacerlo, todavía no lo ha presentado. Y entonces, viendo ese plan, ojalá lo terminen en este periodo, eso nos permitiría a nosotros arrancar. Y como yo digo una cosa, el problema es para el Estado y para el país, no para un gobierno. Entonces el plan tiene que ser un plan estratégico de Estado. Así, el próximo gobierno, cualquiera que sea la tendencia o lo que sea, pues tendrá que seguir con ese plan y alcanzar los objetivos. Coronel Edison Romo, lo hemos escuchado perfectamente. Usted habla de un plan nacional de seguridad que sería algo así como conjugar los puntos más importantes de lo que puedan aportar desde las distintas opciones y sistematizado por el actual gobierno. ¿Qué piensa sobre esto, Miguel Orellana? Bueno, en relación a eso, pues es importante que ya exista un plan de seguridad del Estado como tal, ¿sí? No que cada gobierno venga a generar cambios, pero cambios a su antojo, sino cambios dentro o establecidos en el marco de ese plan que ya está vigente. Porque hoy por hoy cada quien, como vemos en estas propuestas de estos planes de seguridad que están proponiendo los candidatos, pues los dos, el uno habla dentro de cada una de las temáticas con propuestas o ejes a seguir. El otro habla en forma generalizada. Y para mí es preocupante en la primera parte al ver que la candidata de la lista 5 habla primero de volver a recuperar ciertos ministerios en donde quienes analizan de manera técnica estamos hablando otra vez de llegar a materializar un hiperpresidencialismo. Ella habla de restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno y depurar a las filas de las fuerzas de seguridad. ¿A eso se refiere? Claro, entonces esto es muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? ¿Qué pasó con la institución, especialmente en las partes institucionales? Me refiero a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Por qué hubo una salida masiva de una gran cantidad, incluso de generales? ¿Por qué? Porque esto de depurar no significa específicamente, por eso hay que entender bien cómo están cada uno de los planes. ¿Cuál es el proceso de depuración del que están hablando? Pero es tan malo depurar de lo que sea malo. Es que por eso digo, depurar ¿cuál es el plan? La esencia es, sí, en lo de la depuración. Cuando hablamos de sacar a los malos elementos, está correcto. ¿Sí? Por eso digo, hay que saber cómo está el plan. Y le voy a poner el caso exactamente, General Gabela. ¿Por qué se fue mi General Gabela de comandante de la FAE? Por no estar de acuerdo en aceptar la compra de los helicópteros Drop. Se fue y después los compraron. Eso no es el tema del momento, sino cuál es el proceso de depuración. ¿Qué hizo el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos? ¿Ha protegido a los humanos derechos? ¿O los humanos derechos son los que hoy están violentados sus derechos?
Un Ministerio de Justicia convulsionado y muy criticado, en donde hasta el final fueron perdiendo los documentos del tercer producto del caso Gabela. Al hablar ellos de otra vez, teniendo ya una Secretaría de Seguridad que es el ente responsable de toda esa coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad para proyectar las políticas que permitan una defensa con tecnología, una defensa con todos los recursos para el cumplimiento de sus funciones en la defensa externa. Entonces, al hablar de esto, usted no se olvide qué pasaba con el ministro coordinador de la Seguridad Interna y Externa. Primero era Homero Arellano, ¿y dónde se fue? Desapareció. Entonces, eso es lo que me preocupa, de la manera tan fácil como la dicen, volver a crear y a inflar todo el aparataje burocrático. 2, orientar un esfuerzo hacia un hiperpresidencialismo. Y eso que vamos a ir topando tema a tema, porque hay temas pequeños, pero que son de importancia trascendental, mientras que Daniel Noboa establece sus ejes en el tratamiento en la parte de la seguridad en general, la ciberseguridad y de igual manera lo que es el tratamiento al sistema penitenciario. Y es muy claro lo que sí, y comparto con mi coronel Romo, pues el tiempo, esto es para un proceso normal de 4 años por lo menos, y en 1 año y medio esperemos que pueda lograrlo. Precisamente sobre este tema que tocamos el primero, me gustaría saber cuál es el punto de vista del coronel Edison Romo. ¿Es tan malo restituir el Ministerio de Seguridad y Justicia y plantear la depuración de la fuerza de seguridad? ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que definitivamente nosotros tenemos en claro la amenaza, ¿no? La amenaza es el narcotráfico, narcoterrorismo, como quieramos llamarle. Y para que en un país haya esta amenaza, esté funcionando, o digamos, qué sé yo, operando más bien dicho, se necesita que... Y entonces, la amenaza que tenemos en nuestro país se ejecuta a través de la corrupción. La corrupción es generalizada en todas las instituciones, la diferencia son niveles y porcentajes. Y entonces, claro, la creación de instituciones es muy necesario, no solamente de la fuerza pública, porque si el tema de justicia es más corrupto, se dice que hay justicia, pero en el Ecuador la injusticia es la... Hay que depurar todas las instituciones, hay que depurar el sistema bancario, el sistema de las organizaciones que apoyan los gobiernos, la misma asamblea que nunca se la podrá depurar, porque son ellos los que hacen, ¿no es cierto? Entonces, y la depuración en la fuerza pública, muy necesario, muy usual. Por eso digo, para que haya lo que está pasando en nuestro país, es que lo fundamental es la corrupción. Mire, para que droga que entra por la frontera, ya sea norte o sur, se necesita que el militar, el policía, el de la aduana y otras instituciones permitan hacerlo, tanto terrestre, naval o marítimo y aéreo. Luego en el país, la población ya está contaminada. La población vive o quieren vivir de esto. ¿Por qué? Porque es un sistema más fácil. Si usted a un muchacho le ofrece trabajo por $400 y al mismo tiempo le ofrecen pasar 1 kilo, 2, desde Ipiales a Quito y se ganará $2.000, $1.000, ¿usted cree que va el muchacho a trabajar? No. Él va a lo fácil. ¿Pero por qué? Porque el país perdió lo que es valores éticos y morales. Entonces el problema es complejo. El problema no es cuestión o reorganizar los ministerios. No. Ahí pueden estar y meter lo que gusten. Pero, por ejemplo, si nosotros ya tenemos una Secretaría de Seguridad, que es la encargada, como dice Miguel, de realizar el tema de coordinación, tanto con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es más que suficiente. El tema de poner a la gente que conoce de los temas y no poner a personas que ponemos por poner. Y ahí vienen los problemas. La ejecución en las instituciones que son muy bajas y muy vagas. ¿En el sentido de qué? De operatividad. No hay. Los resultados que tenemos son los mismos que hemos tenido hace tantos años, porque lastimosamente las instituciones no se han capacitado, no se han depurado, no se han entrenado, ni se ha hecho realidad el tema de que queremos una mejor institución. Por ahí veo esto.
A ver, Miguel Orellana, ¿qué tan difícil podría ser en un país, como lo dice el coronel Edison Romo, que perdió los valores éticos y morales, volver a retomarlos con estos planes de ambos candidatos? O sea, ¿se podrá? ¿Es posible? Jorge, como lo veo dentro de los programas, dice Educar para la Paz. El Educar para la Paz no significa que hoy comienzo y mañana ya estamos en paz. Este es un proceso. Este es un proceso que hay que irlo avanzando desde la escuela, a que los niños, de entre los niños, no se estén haciendo bullying. Que entre los niños no se estén peleando o no le quiten el lunch que lleva. O sea, todo eso es un proceso. Pero ese proceso conlleva a un trabajo desde la casa. Porque desde la casa nosotros decimos que nadie le puede decir a nuestros hijos absolutamente nada. Y el niño, cuando el profesor le habla, el niño le contesta. Entonces existe desde ya un proceso de violencia que no ha sido controlado ni en la casa y peor en la escuela con las amenazas de los padres. Entonces hay que comenzar a darle primero a los niños ese proceso de educación, pero también respaldar a los docentes para que ellos puedan estar respaldados y puedan trabajar en esa área. Y a los padres también hay que trabajar en este proceso, porque no es tan fácil decir voy a educar a los niños. Sí, les educamos, pero en la casa nosotros decimos, te gritó el profesor, ahora voy a reclamar. Entonces, ¿cómo educamos? Ese concepto que usted está vertiendo se ve reflejado en alguno de los dos. Bueno, los dos hablan de educar para la paz. Los dos hablan de educar para la paz. ¿Sí? En la otra coincidencia, ¿no? Sí, son coincidencias porque hay partes en las que hablan. Por ejemplo, muy claro es el tema y bien definido. El otro solamente habla de que hay que trabajar en el proceso para poder evitar que la gente se involucre en actividades delincuenciales. Pero vuelta en el proyecto que tiene Daniel Noboa, habla claro de un programa de desarrollo socioeconómico. ¿Y qué significa esto? Él lo dice dentro de... Le estoy explicando lo que está ahí, que usted lo puede leer tranquilamente, Jorge. ¿Qué dice? En esto hay que tratar, primero, de generar fuentes de trabajo. Porque la gente que no tiene trabajo aboca ¿a qué? A ver la forma de obtener recursos para poder llevar el sustento a la casa. Entonces, esa es una cosa que ustedes ya lo escucharon también al candidato Noboa, y él decía, nosotros vamos ¿a qué? A generar beneficios tributarios para las transnacionales o empresas internacionales que vengan a invertir aquí. Pero para que tengan el beneficio tributario, primero tienen que demostrarme que luego del acuerdo ellos cumplieron para los 5, 10, 20 o los cuantos miles de fuentes de trabajo que tenían que haber creado, entonces serán beneficiarios de esa condición o concesión tributaria. En el otro lado lo habla de manera general y ahí está, yo no puedo cambiar absolutamente nada. Del otro lado también plantea que las empresas que tengan a bien dar el empleo... No habla de beneficios tributarios. Pero hablan de la creación de los empleos, el primer empleo para los jóvenes, que van a reportar el 50% del pago de esos empleados. O sea, así es. de ambos lados sí. Coinciden que una de las formas para combatir la violencia es la generación de empleo. Uno desde su punto de vista y el otro desde su punto de vista. Ahora me gustaría que Edison Romo nos diga, ¿será tan fácil crear empleos con esta debilidad jurídica y debilidad en la justicia y en la seguridad del país? ¿Qué tan fácil puede ser? Porque aparentemente si nos dejamos llevar por esto que hay que empezar, y además que no es que nos dejemos llevar, que debería ser así, comenzar el cambio desde la casa, desde el hogar, pero eso nos lleva siquiera 2 generaciones en adelante. ¿Qué dice Edison Romo? Partamos de que el país tiene situaciones urgentes, emergentes, tenemos problemas graves y no complejos, digamos complicados, sino complejos. Porque lo complicado es que cuando usted está mal, se le complica con otra enfermedad, pero complejo ya son varias aristas, varias cosas. Por eso es que la situación del país es compleja y no se la puede solucionar así tan sencillamente como se piensa o se dice. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la inseguridad es un problema urgente, ¿no es cierto? Los números hablan de que Ecuador ya es una de las potencias en temas de violencia en América.
las ciudades en nuestro país se ubican en los primeros lugares del mundo incluso ya. Entonces, ese es un problema urgente. El tema de la salud que la gente no tiene es íntegro. El tema del trabajo, como usted manifiesta o como manifiesta Miguel, claro, en el problema, en el proyecto de desarrollo socioeconómico, tiene que haber eso. Y claro, el otro tema es de la educación. Son cuatro cosas que de una u otra manera están relacionadas directa e indirectamente. Y el candidato que proporcione la adecuada estructura e infraestructura para proporcionar el trabajo que dice, pues lo logrará. Por ejemplo, si el candidato Noboa dice que traerá empresas para la construcción, empresas de inversión, bancos en nuestro país, es posible, en qué porcentajes no lo podemos definir, pero sí lo podría haber. La otra candidata ofrece, como dice Miguel, en términos generales. Yo creo que lo interesante aquí es que los candidatos, lógicamente, tienen sus proyectos, sus programas, sus planes, pero yo le veo más enfocado concretamente y directamente al candidato Noboa. Lógicamente, la explicación que da el candidato Noboa sobre ciertas actividades en la seguridad, como las cárceles y como los puertos, de pronto pueden ser soluciones débiles y a tiempo, o digamos preventivas por un tiempo corto, porque más no se va a poder. Aquí, ustedes saben, intervendrán derechos humanos, intervendrán... Es muy complejo hablar de estos proyectos solucionables, por ejemplo, las famosas barcazas. Es difícil, ¿no? Las audiencias que tienen que salir a hablar, los presos, el transporte, la logística. Hay cosas que podemos entrar a debatir mucho, mucho de esto, pero claro, hay, y, si le tomamos como una solución preventiva y urgente, puede ser, ¿no? Puede ser. Miguel, como Edison, vamos a ir ahora a una breve pausa comercial, pero luego retornamos sobre un tema que también en el que hay coincidencias de ambos candidatos, que es la reforma del sistema judicial y policial. Cada uno desde su óptica, pero coinciden en lo mismo. Vamos a una pausa y ya volvemos con estos temas que son de mucho interés para todos nosotros. Bien amigos, seguimos conversando con Miguel Orellana y Edison Romo, ambos coroneles en servicio pasivo, uno del Ejército, Miguel, y Edison de la Fuerza Aérea, sobre la propuesta que en tema de seguridad han presentado los candidatos que pasan a segunda vuelta, y uno de los dos será el presidente o la presidenta del Ecuador. Ambos planteaban la reforma del sistema judicial y policial. ¿Qué tan efectivo pudiera ser eso para quienes como nosotros y los compañeros que están ahora en el máster en la televisión quisiéramos que salir de acá y que no pasen una moto y nos pongan una pistola y nos quiten el celular? O sea, eso va a llevar un tiempo, ¿verdad? Jorge, no es de hoy decir y mañana ya sentir la satisfacción del cambio en la justicia. Sí, esto obedece primero a un proceso en el que todos quienes están operando en la parte de la justicia resuelvan, pero resuelvan en derecho y en beneficio del afectado, y no lo hagan por intereses particulares o cualquier otro tipo. Eso no sucede, eso no es tan fácil. Y yo estoy seguro que el país entero, en el supuesto caso de una consulta popular, pedirá la depuración total de la justicia. Porque hay gente muy buena dentro de los operadores de justicia, pero hay una gran cantidad que están contaminados. Y eso lo hemos visto. Mire ahora mismo, producto de esto, si los dos hablan de realizar reformas en la parte de la justicia, ¿cómo puede ser que un juez de Montecristi se vaya en contra de una resolución expresa del pueblo en las urnas, en la que le daba el poder total a el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y estaba resuelto por la Corte Constitucional, donde no pueden meterle la mano? Y un juez de primera instancia resuelve que se organice una veeduría para revisar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si queremos cambiar, esto
obedece realmente a una decisión del pueblo, no del presidente. Porque al presidente, el rato que él vaya a tratar de él querer interferir en la justicia, no le va a ir bien. Pero al hacer una consulta popular, para hacer una depuración en la justicia, ahí el pueblo es el que se va a pronunciar. Y el pueblo es el que va a decir, esto quiero y hágase. Edison Romo, ¿usted está de acuerdo, coronel, con que pues se llame a consulta quien gane para hacer esta reforma del sistema judicial, o existen los elementos para que este Ejecutivo se pueda coordinar con la Asamblea Nacional y llegar a una depuración, una reorganización del Poder Judicial y de la Policía? Lastimosamente, Jorge, la Asamblea Nacional ha dado indicios y ha dado ideas de que no le gusta gobernar con el presidente y cada quien tiene su agenda. Nos hemos dado cuenta cómo se han peleado y cómo ha sido la piedra en el zapato en este gobierno, amén de que haya sido bueno o malo, pero la no es que ha sido espectacular, sino más bien ha sido una asamblea que yo diría una de las peores de la historia. Entonces, yo lo que digo es que el Ejecutivo ve la mejor opción, la mejor opción, y de pronto como consulta popular o de pronto constituyente, que como dice Miguel, no es cuestión de un tiempo, de un rato, habrá procesos, se demorará, pero de que se necesita, yo creo que necesitamos reingenierías y reestructuración de casi todas las instituciones. Partamos de la justicia. La justicia necesita el cambio de leyes, porque para que en el país pase lo que está pasando hoy, que hablamos de los derechos humanos, que no son derechos, sino son izquierdos humanos, porque los izquierdos, digamos, esto aquí en nuestro país está en beneficio de los que delinquen y no de los que andamos por la derecha, como se dice, derechos humanos. Entonces, esas actividades son las que permiten. Mire, yo le voy a decir algo, Jorge, que a lo mejor Miguel lo sabe. Cuando uno va a delinquir aquí en este país, el delincuente piensa 3, 4 veces y dice el siguiente análisis: ¿qué posibilidad me detengan a mí cuando voy a hacer un acto delictivo? ¿Será del 5 al 10% máximo? Cuando me detienen, ¿qué porcentajes hay de que cumpla toda la pena? ¿5 o 10%? Cuando ya estoy detenido, ¿qué porcentajes, o más bien dicho, la comparación de costo-beneficio de lo que robé con lo versus que voy a pagar en la detención? ¿Cuánto gano? Entonces, fuente hace ese análisis y siempre gana. Siempre gana. Y por eso yo digo, es muy necesario una ingeniería, una reestructura. Policía Nacional. La Policía Nacional tiene 60,000 hombres, de los cuales la prevención que hace la Policía Nacional, yo no lo digo, no me invento, están los números, ¿qué porcentaje de delitos puede prevenir? Mayormente son reactivos. ¿Por qué? Porque llegan a recoger casas, tomar fotos, levantar muertos, para luego investigar quiénes fueron los que realizaron el acto. Entonces se necesita cambios, se necesita una buena reingeniería, y para eso el nuevo presidente pues debe entrar con decisión fuerte y dura. Caso contrario, no se podrá. La seguridad, Jorge, el plan de seguridad no son pistolas y uniformes. El plan de seguridad somos todos. Bien, usted acaba de comentar algo que es importante sobre la necesidad de la depuración también policial. Recordemos, amigos, que el embajador de Estados Unidos nos habló de la existencia aquí en el Ecuador de los narcogenerales. Y estoy absolutamente seguro que usted y nosotros y nuestros invitados no conoce uno solo que haya sido sentenciado precisamente por esos delitos que desde Estados Unidos se les imputaba. Ni siquiera se ha dicho quiénes fueron o de quiénes se sospechaba o si dejaron estos sus cargos o no. Ahora, hablábamos sobre que no es fácil, que pudiera ser a través de una consulta popular la reorganización de la justicia o de una constituyente. Luisa González plantea una constituyente y no sé si esa pudiera ser también una opción para lograr estos cambios. ¿Qué dice Miguel? Bueno, yo soy preocupado cuando ellos hablan los temas de refundar la patria, de todas estas cosas.
La constituyente sí será necesaria en el 2025, no ahora. ¿Pero para qué? Para devolverle la estructura natural del Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial. Los otros dos poderes han sido muy cuestionados. Hoy mismo ese Consejo de Participación Ciudadana realmente es una vergüenza. En vez de dedicarse a hacer el trabajo de ellos profesional, el que deben realizarlo como tal, es decir, a seleccionar al Contralor cumpliendo todos los requisitos, seleccionar a cada uno de los jueces como deben hacerlo. Están preocupados de sacarle a la fiscal. Están preocupados de ver cómo ahora, ver lo actuado en la época de Trujillo y sobre la Corte Constitucional. Pero preocúpense de hacer un trabajo que el país les agradezca. Vamos al Consejo Nacional Electoral, otro poder. ¿De qué ha servido, Jorge? Está cuestionada por el voto hoy telemático. ¿Ha servido? Cuestionado por el contrato, cuestionado por todo, cuestionados todos los consejeros del Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué han servido? Antes teníamos 20, 30 partidos, ahora tenemos 276. Ya no son partidos políticos, son emprendimientos políticos. Y cada uno tiene la mejor propuesta. Y cada quien oferta más para ir primero en la lista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos poderes que no han servido para nada, Jorge. Lo único que han servido es para fomentar la corrupción. Entonces hay que reinstitucionalizar el país, usted dice a partir de 2025 y la propuesta de Luisa González a partir del triunfo, si es que llegara a ocurrir en ese periodo. Sí, pero es que yo por eso les digo, mire, pero entonces hay un ciudadano, y no le voy a decir que tiene que volver a refundarse el país. Sí, pero para devolverle al país la institucionalidad, no para volverle al país que sea esclavo de una constitución claro, que hablaron y dicen eso, hoy, ¿por qué estamos aquí infestados de todo el mundo? Eso tendrá que hacerse un debate amplio, concienzudo, donde las autoridades, la academia participen en un proceso y se elijan a quienes tengan que realizar la constitución, ¿no? O sea, bueno, eso lo elige el pueblo a los asambleístas constituyentes. Pero, estimado Jorge, la preocupación tan grande que tengo es porque nuestro pueblo no está eligiendo como debería hacerlo y a veces se deja llevar por el apasionamiento, por el sentimiento. Producto de esto, hoy estamos gritando por la violencia e inseguridad. Pero usted revise el artículo 9 de la Constitución, revise el artículo 40 de la Constitución, revise el artículo 416, numeral 6. ¿De qué habla? De la ciudadanía universal. ¿Cuál ciudadanía universal? ¿En qué país del mundo existe la ciudadanía universal? Usted llega con visa, o aquí, nosotros, dentro de Sudamérica, vamos pasando, porque estamos dentro de la comunidad andina. Entonces, hay condiciones en las que uno a veces debe ir, por lo menos con el pasado judicial. A eso iba, y qué bueno que toque ese tema. Mire, quisiera saber si Edison Romo, porque lo ha conversado y en reiteradas oportunidades, Miguel Orellana, si sería posible modificar o hacer que quienes ingresen al país, por las fronteras que sea, aéreas, terrestres o marítimas o fluviales, tengan que demostrar que son gente de bien. O sea, no solo tener o ser miembros de la Comunidad Andina de Naciones o del Mercosur, etcétera, de cualquiera de las organizaciones, sino demostrar que no tiene pasado judicial. ¿Qué dice el coronel Edison Romo? Jorge, Chávez en su momento, o más bien Maduro, sacó como 5,000 presos de las cárceles y los mandó a la frontera para que salgan y vayan a cualquier parte. Y me supongo que, lógicamente, con el respeto y consideración de los ciudadanos venezolanos, no todos, hubo mucha gente que se infiltró y eran gente del Tren de Aragua. Y lógicamente después conformaron grandes bandas en Perú, en Chile, en Ecuador y en Colombia, y comenzaron a crear la inseguridad y considerando que esta gente era más sanguinaria. Entonces, claro,
con seguridad. Y lo que dice Miguel, muy cierto, ¿no? Necesitamos al menos que las leyes que teníamos antes vuelvan y no las que tenemos ahora, porque las que tenemos ahora, yo digo, benefician más a los izquierdos humanos que a los derechos humanos. ¿En sus planes plantea esa posibilidad? Jorge, Yo no he leído eso. no veo dentro del plan como tal el proyecto para irse a una asamblea constituyente, que lo dice Luisa González. Pero en ese tema, yo sí soy en ese lado muy preocupado. Muy preocupado porque cuando en Montecristi trabajaron, ustedes se han revisado el libro que dice La Revolución Malograda, ustedes entenderán todo el mensaje de Mónica al escribir ese libro, y ahí habla qué pasó. Entre gallos y medianoche completaron una constitución, y entre gallos y medianoches, uno que fue asambleísta y que hoy está en el Parlamento andino, dentro del libro dice claro, no me perdonaré en la vida por haber creado el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, ahora es un apasionado por la tendencia política a la que él representa. Y ahora están viendo todo el problema que se crea con ese mal llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero entonces, si usted tiene ese temor, no sería no el tengo mismo... el temor. Pero es que si Jorge, eso ocurrió en esa sí. Asamblea Constituyente, ¿no podría volver a repetirse en el 2024, 2025? Puede ¿Es volver a válido pensar repetirse, que pueda volver a Jorge. repetirse? Puede volver a repetirse, pero lo importante es primero, dentro de los parámetros que deben establecerse, debe estar completamente claro todo, cómo van ellos a sociabilizar antes de que el pueblo... Mire Chile, Chile le dijo no a esta constitución y les dejaron con todo listo. Y ahora Boric no es nada, está esperando terminar el tiempo para irse a la casa, porque la derecha volvió a retomar el control. Pero porque analizaron, vendieron todo. Acá la gente se dejó llevar por un momento, por un apasionamiento, y dijeron sí. Yo gracias a Dios dije no. Ya estaba Ese tiempo preparado en podían votar derecho ustedes, y sabía lo miembros que de la- tenía que hacer y los lo que miembros no de las tenía que Fuerzas hacer. Armadas Sí. tenían derecho al voto. No, todavía no. Recién después del 2008, el derecho al voto. Entonces, pero era preocupante ver cómo la gente se dejó llevar y dijo sí, y ahora están arrepentidos. Entonces, esos cambios que hay que hacerlos, por ejemplo, muchos quieren un Congreso bicameral, y yo estoy de acuerdo, para que todas las incoherencias o atrocidades que pudieran cometer los diputados, la Cámara del Senado les diga, hey, señores, por favor necesitamos que vayan a revisar, a prepararse un poquito mejor, y ahí. Entonces, para hacer esas reformas que queremos en el ámbito jurídico y en todos lo que el país quiere para poder vivir en paz, realmente hay que volver a educar a nuestro pueblo para tomar las mejores decisiones. Bien, yo quisiera preguntarle a ambos, en este caso, por favor, con una respuesta de la manera más breve y concisa, tanto a Miguel como a Edison, el coronel Edison. ¿Usted está de acuerdo en que habría que unificar todos los servicios de inteligencia de las distintas organizaciones policiales o militares del país? Jorge, yo pienso que la central de inteligencia que propone el candidato Noboa es lo adecuado, pero claro, la inteligencia tiene que ser única y no estar dividida por sectores, sino que trabajar en base a la amenaza que es común. La amenaza es la misma para todos. Entonces no hay necesidad que el policía no. Y lógicamente lo que se necesita son procedimientos, son procesos para que esta inteligencia, no información, llegue a la central para tomar decisiones y justamente sea la parte para asesorar al presidente en la toma de decisiones. La información tiene que ser útil, oportuna, porque si me la dan mañana ya no es útil, ya dejó de ser única. Entonces, claro, el sistema debe ser único. ¿¿Cómo conceptualiza Miguel el sistema de inteligencia que sería necesario? Bueno, el sistema de inteligencia es el alma de la seguridad y el desarrollo de los pueblos. Es el alma porque le anticipa al Estado
todas las medidas y acciones que debe tomar para prevenir cualquier condición anómala en su perjuicio, sea en el ámbito político, económico, social. Si usted no tiene inteligencia, realmente no puede tomar decisiones ni preventivas, peor ya en las que tenga que, sea estas disuasivas o represivas, las que vaya a tomarlas, ¿no? Y a mí sí me preocupa, por ejemplo, lo que dice Daniel Noboa está claro, pero no sé si lo consideren quizás mal lo que yo lo diga, pero en todo caso tengo que decirlo. Lo que hizo en la época de Correa la Senaín es desastroso. Es desastroso porque producto de eso hay un proceso penal por haber orientado un esfuerzo que todavía no está demostrado. Está demostrado con las declaraciones iniciales y todo, pero todavía no hay sentencia. Donde haya un sentenciado en la que se haya realmente puesto todas las evidencias y en base a eso juzgado. Fernando Balda. ¿Y cuántos aquí? Diego Vallejo, que trabajaba en el Ministerio del Interior. ¿Y cuánta gente ha desaparecido, estimado Jorge? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Crea usted un sistema de inteligencia para trabajar en beneficio del Estado o en beneficio del gobierno de turno, orientando el esfuerzo a fortalecer su tendencia política? Eso hay que tener mucho cuidado, pero que debe estar centralizado porque es la inteligencia estratégica del Estado. Es la inteligencia estratégica la que le permite tomar decisiones al presidente con todos sus ministros, tanto en defensa, en seguridad, en todos los ámbitos económicos y todos. Entonces, eso sí, debe ahora retomarse el proceso para fortalecer el sistema de inteligencia. Bien, amigos, estamos conversando con Miguel Orellana, coronel del Ejército en servicio pasivo, y Edison Romo, coronel de la Fuerza Aérea, también en servicio pasivo, sobre los planes de seguridad de la candidata Luisa González y del candidato Daniel Noboa. Uno de los dos será presidenta o presidente el 15 de octubre. Ya el tiempo nos ha ganado y quisiéramos pedirle al coronel Edison Romo, por favor, un mensaje al país precisamente sobre estos temas y de cara a la votación del 15 de octubre. Bueno, yo hablo como Edison Romo y legalmente yo la tendencia del presidente Noboa es más clara en el sentido de combatir la inseguridad que vivimos, el narcotráfico, los problemas conexos que eso conlleva. También creo, y estoy seguro más bien dicho, que con decisión fuerte y sobre todo cuando tengamos claro lo que es la seguridad, la inteligencia, como yo digo, no es cuestión de pistolas y uniformes, el problema es complejo y por ello necesitamos un plan de seguridad nacional estratégico donde los protagonistas seamos todos, en niveles y porcentajes diferentes. Si no lo hacemos así, si no participamos todos y el plan está involucrando solamente, por ejemplo, a fuerzas de seguridad, es imposible. No vamos a lograrlo. México, Colombia, siempre actuaron con el tema de militarización y policía. Hoy, de acuerdo a las estructuras internacionales y a las enseñanzas, nos demuestran que si no participa todo el ente del Estado, es imposible llegar a solucionar este problema que no es nacional, es regional y mundial. Por ahí sería mi conciencia y de que no voten, sino elijan. Pero para elegir hay que analizar a los... Gracias, coronel Edison Romo. De verdad, muy agradecido por haberse tomado el tiempo de acompañarnos y de permitirnos pues que tanto nosotros como los amigos que se encuentran en sus hogares tengan una visión un poco más amplia sobre temas que a veces solo escuchamos. Seguridad, sí, yo prometo seguridad, yo también prometo seguridad, pero no cómo, y al haber desmenuzado estos planes nos permite a nosotros tener una claridad mayor a la hora de elegir. Gracias, coronel Edison Romo, y seguro que en otra oportunidad estaremos nuevamente juntos. Miguel Orellana, usted tenía conversamos en cámara, algunos temas que no se han tocado en ambos programas, pero que le gustaría de pronto ponerlos en el tapete para que quizás ser considerados.
Gracias Jorge. Sí, y analizando como inicialmente se había topado, dentro de los dos planes propuestos en el ámbito de seguridad, indiscutiblemente, y creo que todos quienes están revisando los planes estarán de acuerdo en que Daniel Noboa tiene una mejor estructuración dentro del plan de seguridad, tanto en el ámbito, en el desarrollo socioeconómico, tanto en el ámbito que tiene que ver con la ciberseguridad y tanto en la inversión que se refiere a el sistema penitenciario en la parte de inteligencia. Es muy claro, es conciso y pueden revisarlo. En el otro plan me preocupa lo que les dije, todo que busque orientar un esfuerzo a la creación de ciertas instituciones que ya fueron quizás en su tiempo dejadas sin efecto por ciertas condiciones, pero volver a un hiperpresidencialismo me preocupa. Y hay una parte que sí es importante y la quiero leer como está dentro del plan, estimado Jorge. Dice, reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas. Y eso lo dice el plan de Luisa González. Esto significaría que hoy lo que aprobaron los primeros días de abril para devolverle al pueblo la oportunidad de portar un arma, volvería a quedar en cero, a foja cero. Entonces cada uno deberá revisar. Pero en lo que habíamos conversado, Jorge, dentro del análisis que venimos haciendo cada vez y en cada conversas, por ejemplo, tenemos de las denuncias que deben hacer cualquiera de los presidentes que llegue, ¿a dónde? A los organismos internacionales para responsabilizar tanto a Colombia y Perú el control efectivo de sus fronteras. ¿Sí? Correcto. ¿Cómo al momento podemos controlar tanta violencia e inseguridad? Un cierre temporal de las fronteras para evitar el ingreso tanto de gente violenta y de todo lo que es droga, armas, municiones de explosivos. Regular el libre ingreso, para que eso debe tener un pasado judicial. ¿Qué tienen que hacer? Y eso es un problema de trabajo que tiene que hacer cada uno. Eliminar la tabla del consumo de drogas. Aprobar la ley de extinción del dominio. Es un punto básico ese, Sí. Realmente. Entonces, control efectivo y permanente de los centros de rehabilitación social. La muerte política de por vida para todos los políticos corruptos. O sea, no pueden volver a participar más en su vida. Buscar las reformas, tanto a lo que es a la ley de aduanas como a la ley orgánica de la minería. ¿Para qué? Para poder acabar con el contrabando, la minería ilegal. Hay que hacer un poco de reformas y enmiendas en la Constitución de los temas, especialmente que habíamos buscado. ¿Por qué? Porque en la consulta se negó la extradición. Sigue existiendo la libre movilidad. Hablan de la ciudadanía universal. ¿Qué pasa con los extranjeros que han venido a delinquir en el país? Siguen aquí. Entonces deben ser expulsados de manera inmediata una vez procesados. ¿Cierto? Hay que hacer reformas en el Código Orgánico Integral Penal, especialmente para todos los políticos corruptos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí hay un poco más de recomendaciones, estimado Jorge, que las vengo analizando cada vez y cuando, pero son ciertos puntos importantes que se los dejo ahí. A lo mejor alguien los analice y considere que son viables y los puedan tomar en cuenta, pero hay mucho que hacer todavía por el país, más allá de los planes de seguridad que tienen. Hay que hacer actividades que son responsabilidades dentro del ámbito del gobierno central y de parte del Estado, me refiero con cada uno de los poderes. Muchas gracias, Miguel. Siempre es muy agradable escucharlos, tanto a Miguel Orellana como a Edison Romo, ambos coroneles. Tienen una visión clara, tienen su opinión, que es muy respetable, pero nos permiten ver, tener otra visión sobre estos problemas y le explican también que uno sale pensando. Espero que en sus hogares ustedes hayan tenido la oportunidad de aclarar algunas dudas que de pronto las tengan y tanto ustedes como nosotros, todos los que estamos aquí, esperamos que poco a poco se vaya sin prisa, pero sin pausa, quien llegue a ganar la presidencia vaya echando los cimientos para que volvamos a recuperar la paz que tanta falta nos hace, la tranquilidad de la que se gozaba hasta hace algunos años, pero que hoy en día ni siquiera durmiendo con cercos eléctricos, sistema de seguridad y algunos hasta con armas en la casa, logramos tenerlas. Me refiero a la paz y a la tranquilidad. Y usted, amigo, sepa elegir y este domingo 15 de octubre
a la hora de marcar, lo haga sin apasionamientos, porque de su voto depende que el Ecuador pueda surgir desde sus cenizas como el ave fénix. Muchas gracias por habernos acompañado y como siempre los dejamos con una interesantísima entrevista en el Bolígrafo Rojo. Fabio Velastegui tiene muy buenas entrevistas y usted pues, deja de ver La Mira e inmediatamente sigue pegado en Saracay Televisión. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias a nuestros invitados y será hasta el próximo domingo. Chao.